buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hace unos pocos días, el gobierno de Estados Unidos, junto a otras 5 grandes potencias, suscribió un acuerdo con el régimen iraní para el desarrollo de la energía nuclear en ese país, pero a la vez con restricciones, con limitaciones, según dice el tratado, en el que impide que Irán desarrolle armas nucleares. Para tratar los pros y los contras de este acuerdo, hemos invitado a un especialista no en armas nucleares, pero sí un especialista en temas del Medio Oriente, Daniel Álvarez, profesor de la FIU, conocido por ustedes. Daniel, gracias por estar acá. Pedro, es un honor estar contigo en el programa otra vez. Muchas gracias, Daniel. Daniel, ¿cómo tú evalúas este proyecto de acuerdo? Porque todavía tiene que ser sometido a Naciones Unidas y aprobado, entre otros, por el Congreso de Estados Unidos, y que a la vez ha tenido, pudiéramos decir, el rechazo de varios gobiernos, el de Israel, el de Canadá y el de algunos países árabes. Bueno, mira, el veredicto de este acuerdo que se acaba de finalizar, estamos hablando apenas un día ha pasado, 2 días han pasado, lo positivo del acuerdo no se va a ver hasta que no se implemente. Y hay un proceso, como tú dijiste, el Congreso va a darle un repaso, las Naciones Unidas tienen que aprobarlo, etcétera. Hay un proceso de días, pero después vamos a ver cuando se empiece a implementar este próximo año. Me parece a mí va a ser el año crítico, porque vamos a ver si Irán se acata, ¿no?, a lo que este acuerdo dicta que tienen que hacer, los pasos que ellos tienen que tomar. Pero vamos a hablar del lado positivo. El lado positivo es que hay una eliminación de la mayoría de toda la centrifugadora, el enriquecimiento de uranio, el reactor de agua pesada en Arak, que se puede usar para crear una bomba de plutonio. Los centrífugos es para crear una bomba de uranio. Irán tiene 2 minas de uranio de baja calidad, déjame decirte, pero esas van a ser monitoreadas por este acuerdo, incluyendo todas las instalaciones que tienen que ver con energía nuclear, Arak, Natanz, Fordo, que son las 3 principales reactores, ¿no?, o procesadores de energía nuclear que puede ser convertida a una bomba atómica en el futuro. Pero ¿cuáles son las garantías de este acuerdo? O sea, ¿cómo se puede...? El presidente Obama dijo que no era un problema de confianza, sino que había que verificar que se cumplieran los compromisos establecidos por Irán. Déjame acabar con los puntos positivos y te voy a dar los puntos negativos. Así que los puntos negativos los conozco, los he leído la crítica del lado conservador, he leído la crítica del primer ministro Netanyahu de Israel, así que te voy a dar los 2 lados para el beneficio de los televidentes que no crean que me voy a parcializar. Entonces, ese es el propósito de este programa. Claro, por supuesto, dar información y ser lo más objetivo posible. El otro cosa positiva es que retarda, alarga el proceso de obtener una bomba nuclear, si ellos decidieran tener una bomba, a 10 a 15 años. Así que vamos a coger 10 años, ¿no? Siendo más pesimista, no 15, no 25, porque hay pasos que se van a implementar donde Irán va a ser responsable por notificar al Occidente, es decir, revelar al Occidente lo que tiene, no por su propia voluntad, Pedro, porque van a haber inspecciones dentro de Irán, algunas que se acaban en 25 años, pero otras que continúan permanentemente, porque Irán es signatario al Tratado de No Proliferación. Por lo tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica va a tener acceso permanente a muchas de estas cosas que ellos están haciendo, como todos los países que son signatarios a ese acuerdo. La otra cosa buena del acuerdo es que los iraníes no querían que el embargo sobre armas convencionales y investigación que ellos están haciendo acerca de misiles balísticos intercontinentales de largo alcance, que no se tocara eso, que no fuera incluido en este acuerdo. El compromiso fue 5 años, sigue el embargo de armas convencionales, que es una cosa muy peligrosa para esa región, que está en llama, tú y yo lo sabemos, lo hemos discutido en el pasado, y 8 años para el desarrollo de tecnología balística para esos cohetes intercontinentales, porque el miedo es que esos cohetes se pueden usar para llevar una bomba nuclear. Sí, una ojiva nuclear y entonces... Claro, exactamente. Entonces, esos son, me parece bien, los aspectos positivos, y también el acceso sin restricciones a las instalaciones nucleares. Ahora voy a empezar por lo negativo, con lo que acabo de terminar. Hay una cláusula que dice, para las instalaciones no nucleares, es decir, que no tienen que ver con energía nuclear, Natanz, Fordo, Arak,
Para otras como Parchín, que es un centro de investigación paramilitar, es decir, para propósitos militares, hay que darle a Irán, el proceso se llevaría 24 días. Entonces ya ha salido la crítica. Sí, si se va a producir una investigación hay que darle 24 días de margen a Irán. Pero repito, es para lo que no tiene que ver directamente con la energía nuclear. Como te dije, las plantas nucleares de Arak, el reactor de agua pesada. No tienen ningún control. Ahí sí, ahí ellos, la agencia internacional va a estar monitoreando eso 24/7, como dijo el presidente. Lo que el presidente no aclara, cuando él da, hace 2 días y anuncia el acuerdo, no aclara que en cuanto a las instalaciones militares, Irán tiene 24 días en un total, si tuvieras el proceso, para entonces dejar a los inspectores entrar lo que se llaman lugares sospechosos, donde la Agencia Internacional de Energía Atómica sospecha de que los usos militares también están relacionados a la actividad nuclear, que esa ha sido siempre la amenaza más grande, el temor más grande, que ellos estén haciendo eso, y eso es lo que representa el peligro. Daniel, permíteme. Esos 24 días para mí se ha convertido en un tema de discusión. Yo creo que en 24 días se pueden hacer muchas cosas malas y muchas cosas buenas. E Irán y estos gobiernos despóticos, que no son ni controlados ni verificados por sus propios pueblos, tienen la habilidad, quizás no para producir bienes para sus países, pero sí tienen la habilidad, y tenemos el ejemplo en Corea del Norte, para crear un número de artefactos altamente peligrosos para el mundo y también para ellos en cuestión. Correcto. Así que 24 días creo que es mucho tiempo, pero más allá del tiempo hay un tema que es la confianza. Se puede confiar en un régimen despótico como el iraní, se puede confiar en un grupo teocrático, claro, con las limitaciones que eso le impone al mundo exterior para conocer lo que ocurre dentro del mismo. Mira, las palabras iniciales del presidente, que él las usó con mucho cuidado, fue: esto no está basado en confianza. Fíjate cómo porque él sabe que el tema. Esto no está basado en confianza, está basado en verificación. Yo lo recuerdo. Y me parece a mí que eso es sumamente importante. El problema es que como dijo Netanyahu y han dicho otros críticos, el límite de 10 años o de 15 años le permite a ellos volver a enriquecer uranio después de que ese periodo se acabe. La pregunta es, ¿10 años es suficiente, no suficiente largo? ¿Es demasiado corto? Ese va a ser parte del debate con los 24 días para las instalaciones militares como Parchín. Yo no tengo los conocimientos del mundo árabe que tienes tú y ni pensar sobre la energía nuclear. Realmente para mí son temas incomprensibles. Pero políticamente hablando, ¿cómo se va a verificar un gobierno que le permitía la entrada a IEA, o sea, a la Oficina de Energía Nuclear de Naciones Unidas, cuando le venía en gana? De acuerdo. Porque hasta ahora, yo lo recuerdo que durante varios años, la IEA ha querido inspeccionar los centros y suscribió, como tú bien dijiste, el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Está suscrito. Ha querido verificar y no ha podido. ¿Cómo? Fíjate, parte de esto tiene que ver que el acuerdo es sumamente exigente, vamos a estar claros. Fíjate que las palabras del presidente, que fueron bastante duras, fueron proyectadas en la televisión iraní, al mismo tiempo que después las palabras de Rouhani, el presidente Rouhani, son proyectadas. Es decir, las palabras de Obama han sido bien claras y se oyeron en toda la televisión, en toda la radio, medio de comunicación iraní. El problema es el siguiente, que ahora lo que ha cambiado es que no solamente los Estados Unidos, son 6 países comprometidos con este proyecto. Ahora la presión está del lado de Irán. Si a ellos fallan en algo, que el presidente lo dijo, todas nuestras opciones están en la mesa, pero ahora tenemos más justificación para cualquier tipo de intervención, sea más sanciones mucho más exigentes que pueden ser regresar casi inmediatamente o una intervención militar. Si eso es en caso de que se violen los acuerdos. De acuerdo. Pero para que esos acuerdos, Pedro, para poder comprobar, perdóname, que esos acuerdos han sido violados, hay que producir un proceso de verificación que tiene que ser autorizado por Irán, pero también Irán tiene la capacidad de apelar a cualquier sanción. No vamos a confundir las cosas. Lo que tú acabas de decir, de apelar, etcétera, ¿no? O el periodo de 24 días, eso se aplica a las instalaciones militares, no a todas las reactores nucleares. Pero la preocupación está en las instalaciones militares. No estamos hablando del desarrollo nuclear pacífico, estamos hablando de la potencialidad de desarrollar armas nucleares. De acuerdo, pero por eso es la instalación militar la que nos preocupa. Sí, pero lo militar depende de las instalaciones nucleares, porque los militares lo que pueden hacer es llevar una arma nuclear desarrollada
¿no? Con el enriquecimiento de uranio, porque si no tienes uranio, no tienes plutonio, no tienes arma nuclear, vamos a estar claros. Por eso a los Estados Unidos no le preocupa tanto las instalaciones militares como le preocupan los reactores de Arak, los de Natanz, los de Fordo. Esos van a estar bajo una supervisión estricta, sin precedentes, sorpresiva, 24/7, con la IAEA ahí mirándolos bien. Ahora, tienes razón, y esa ha sido parte de la duda de este acuerdo. ¿Qué pasa con las instalaciones militares? ¿Qué están haciendo ellos ahí? Tienen 24 días, ese es el proceso, para dejar entrar o apelar. Y eso sí, puede haber una tardanza ahí. Pero repito, los militares no pueden hacer nada si no tienen enriquecimiento de uranio. Pero mira, la reducción de uranio va a ser tan grande. Estamos hablando de una reducción, pero vaya, si tú miras las cifras, no podemos darle las cifras a los televidentes, tienen que leer el acuerdo, pero es tan sustancial. Aún el uranio que ellos han enriquecido al 20% va a salir. Lo tienen que sacar del país. De Irán y va a estar bajo supervisión. En otras palabras, esto es sumamente intrusivo y esto me parece a mí que tiene la promesa, no la garantía, Pedro, la promesa que puede pasar algo bueno. Me gusta mucho el término de la promesa, no la garantía. No la garantía. Porque las promesas incumplidas, por ejemplo, de Corea del Norte, son una muestra vívida a qué extremo pueden llegar estos gobiernos. De acuerdo. Ayer o en estos días yo conversaba con unos amigos que estaban exponiendo muy positivamente el acuerdo y estaban hablando muy bien de la nación iraní. Y yo le dije, no perdamos la perspectiva que Irán es una nación con proyección imperialista desde hace más de 3.000 años, de que Irán tiene una proyección dentro del mundo islámico muy particular y muy propia que enfrenta a Arabia Saudita, de que los conflictos en el Medio Oriente y un poco más, en gran parte, se deben a la intromisión de Irán. Irán ha sido el país que trató de apoyar y respaldó a Hugo Chávez. Es el país acusado de ser responsable de los atentados de la MIA. O sea, no podemos perder, no podemos creer que el acuerdo santifica a Irán. No, en ninguna manera. No creo que el presidente lo ha hecho. No, creo que el presidente no lo ha dicho, pero sí ya muchos partidarios del acuerdo están defendiendo a Irán como si Irán fuera un país de compromisos. Es un país, mira, está apoyando a Assad, que es un asesino, que ha matado más de 200.000. Está apoyando a Hezbollah en contra de los Houthis. Bueno, pero los Houthis han estado ahí por años y lo que ellos están haciendo protegiendo a una minoría que es parte de su gente. Así que eso de los Houthis es otra cosa, acuérdate bien. Ahora, pero mira el otro lado. Irán sí es culpable de muchas cosas, los asesinatos, ¿no? Los ataques a la embajada israelí, al centro comunitario israelí en Argentina. Nada de eso es perdonable. El mundo no puede olvidarse de eso. Y los prisioneros americanos que están en Irak. Nadie puede olvidarse de eso. Nadie debe olvidarse de esos pecados de Irán que hay que señalarlo. Pero mira una cosa muy interesante. A mí me preocupa, no solamente Irán, me preocupa el balance de poder en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la ideología que nos está mordiendo más no ha sido la ideología chiita iraní. Es decir, Irán... Es la sunita, estamos de acuerdo. Estamos hablando, de acuerdo en eso. Fíjate que cuando Irán, es decir, cuando los saudíes, Qatar y otros países del Golfo estaban apoyando implícitamente a ISIS, ¿no? Hasta qué punto ya han parado no lo sabemos. La península árabe estaba colmada de Al-Qaeda, está trabajando en Yemen con impunidad. El Estado Islámico, que delante de las narices de ¿quién? De los saudíes. ¿Por qué los saudíes intervienen en Yemen? Porque se mete Irán a defender a los Houthis. Ese doble discurso. Es un conflicto regional. Exactamente. Por ese doble discurso de nuestros supuestos aliados, me parece a mí que merita un más escrutinio y más cuidadoso cuando estamos hablando del expansionismo iraní. Yo he hablado con iraníes que han venido de Fayud, de la Universidad de Teherán, varios, porque ahora como estoy dirigiendo una iniciativa para crear un centro de estudios mundiales, hemos traído a esos iraníes. Y lo que ellos me dicen, y una vez le hicieron una pregunta, ven acá, usted el expansionismo iraní. Y dice un profesor, mira, nosotros tratamos de proteger nuestra esfera, ¿no?, de influencia. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos en esa región. Entonces, como ellos lo ven, no es expansionismo, es proteger sus intereses con estados murallas. Válido para que proteja sus intereses, igual que los saudíes y los israelíes también protegen. Pero hay una realidad. Esa protección va más allá de sus fronteras. Tú estás en la obligación de proteger tus fronteras, no de proteger tus intereses en otros países de manera imperialista. Sí, pero esa ha sido la crítica que se le hizo a Gran Bretaña durante décadas, que se le ha hecho a Estados Unidos, que le hacemos a Rusia, en su momento la Unión Soviética, que se le hace a la China Popular. El caso de la China Popular, que quiere crear estas islas para controlar los mares próximos y los territorios próximos. Es una visión imperialista. Bueno, mira, es lo mismo que quiere hacer Irán. Bueno, la preocupación de nosotros en términos del expansionismo iraní, que le preocupa a los saudíes, le preocupa a los israelíes, que han condenado tajantemente este acuerdo. Interesantemente, los saudíes lo han condenado, pero se han mantenido mucho más silencioso que el primer ministro. Más discreto porque tal vez estén preparando su propio proyecto. Pero Kuwait
y Emiratos Árabes, que tienen negocio con Irán, mandaron carta de felicitación. Estoy seguro que Omán, que tiene una población chiita sustancial, que se ha mantenido neutral en todo esto, también va a emirar estos favorables. Pero mira, ¿cómo contener a este monstruo? Machiavelli decía, Pedro, mantenga a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. La esperanza, pues repito, la promesa, que una vez que Irán, si este tratado se aprueba, llega a integrarse económicamente al mundo, entonces va a ser mucho más difícil para ellos desprenderse de esos logros, porque fíjate, si hay sentimiento dentro de Irán contra el occidente, para mí en este momento no es universal. Yo estoy seguro que hasta el 2003, Irán, el liderazgo, perdón, hasta de Ahmadinejad, los iraníes querían, el gobierno, o sea, la altura del Estamos gobierno. hablando del gobierno, no estamos mencionando no al pueblo. El pueblo tiene una afección enorme por los americanos y por los productos americanos. Que fue una relación histórica muy estrecha. Por cientos. Que no se puede borrar. Pero la cúpula del poder, sí, hay hasta el 2000, hasta Ahmadinejad, me parece a mí que sí había, sin una intención, mantener la opción abierta para tener una bomba atómica. Lo que yo creo, y ahí es donde mis amigos judíos e israelíes están de desacuerdo conmigo, y quizás tú también, yo creo que existe en Irán un núcleo de liderazgo nuevo que está buscando cambio, pero saben que están respondiéndole a un líder Jamenei que no está convencido que el cambio y buenas relaciones con el occidente y con el resto del mundo y con el mismo Israel es bueno. Fíjate, hay una lucha interna en Irán. Para mí uno de los logros de este acuerdo, si se da, si se ratifica, es que los moderados ganan. ¿Por qué? Porque un Rouhani, un Khatami, un Rafsanjani, un Mousavi, te estoy hablando de la cúpula, esos son para mí las cúpulas de los moderados. Mis amigos israelíes y judíos no creen que es moderado. Ellos creen que toda esa gente está cortada de la misma tela. Si esos moderados existen, como yo digo, entonces la idea de crear una bomba atómica es contraproducente porque va en contra de todos los logros que ellos pueden llegar si reintegran a la comunidad. Mira, lamentablemente Maquiavelo se equivocó muy poco, porque nos demostró una dimensión y una condición humana al menos en el aspecto político, realmente lamentable, dolorosa y a veces vergonzosa. Pero más allá de que exista o no una cúpula dividida, donde hay un movimiento a favor de la moderación, más allá de que en el país existan corrientes próximas a Estados Unidos o a Occidente en general, hay una realidad también. El poder lo tienen los ayatolas. La guardia... ¿cómo le dicen? Revolucionaria. La guardia que protege los pensamientos y la teología, la teocracia. La vanguardia reaccionaria. La vanguardia reaccionaria es poderosa y tiene el verdadero control del país. Sí, pero una vez que tú introduces este tipo de cambio, un cambio tan brusco, fíjate, que tú no puedes, con esa gente que está en la cúpula del poder, no van a poder controlar todas las variables. Mira, esto está por verse. Por eso te dije, cuando tú me preguntaste al principio de la entrevista, ¿cómo vamos a jugar este acuerdo? No va a ser ahora, va a ser de aquí a un año. Porque vamos a ver, empiezan a entrar en colación, en vigencia, quitarle las restricciones económicas. Acuérdense, las restricciones económicas no se van a quitar inmediatamente, va a haber un proceso de meses. Y van a ser paralelos a las restricciones en la posible producción de armas nucleares que ellos hagan. Claro, si ellos una cosa va a estar relacionada con la otra. Entonces, no es una cosa de momento ya, ellos van a tener acceso a 100 billones, pero Daniel, 150 billones de dólares. Vamos a ver cómo ellos se comportan, pero te quiero decir, si a los moderados se les da ese tipo de oxígeno, el pueblo ya sabemos, el pueblo iraní quiere buenas relaciones con el resto del mundo. Los negociantes iraníes estaban diciendo ahora... Pero es que los negociantes no queremos guerra. Los negociantes no siempre representan los intereses de los pueblos. No podemos perder esa perspectiva. Hay muchas personas que pueden ver con buenos ojos los acuerdos, digamos, con Cuba o los acuerdos con Irán porque piensan invertir. Pero la inversión no significa progresos en derechos humanos y derechos ciudadanos. Y tanto Cuba como Irán violan los derechos ciudadanos. De acuerdo, lo están y están haciendo, tienen prisioneros americanos. Entonces lo que tal vez tú hagas es enriquecer más a esa cúpula en el poder. Y estoy de acuerdo, como dice el presidente Obama, hay que controlar, hay que chequear, hay que verificar. Y no podemos perder de vista que Irán está comprometido en apoyar estos movimientos subversivos en esa región y allá. Pero te digo, hay una área positiva que todos lo sabemos que ha sido que están cooperando con nosotros en tratar de acabar con ISIS en Irak. Eso puede ser positivo, pero también lo negativo es que entonces le da una entrada a Irak y una influencia sobre Irak, porque el gobierno de Irak legitima la influencia que Irán
ejerce en esa parte del mundo y que pretende ejercer también en América Latina. Yo no Sí. creo que Pero de mira, la hay noche a la riesgo, mañana... Pedro, hay riesgos, no lo niego. Yo creo que me parece a mí, sería ingenuo para mí decirte que no hay riesgos aquí. Pero fíjate las alternativas. Las alternativas, no vamos a tener un tratado. ¿Qué va a hacer Irán? Ok, no el tratado, vamos a seguir con nuestra producción de enriquecimiento de uranio. Por cierto, el presidente lo dijo, que a mí me sorprendió que lo diga. Ellos tienen suficiente uranio en este momento para crear 10 bombas atómicas. Pero sin embargo, anteriormente se negaba a eso. No, pero ¿Lo recuerdas? no, porque tienen 20%. Se negó. Sí, correcto. Eso se negaba. Mira, algunos analistas... No, lo que se negaba era qué tiempo tendrían. Netanyahu siempre decía que tenían semanas o meses. La inteligencia norteamericana dijo que lo que tenían iba a ser por lo menos un año. Pero nunca aquí se dijo, por lo menos yo no lo escuché ni lo vi, Sí. se dijo de que tuvieran capacidad o suficiente material para producir un número de No, armas porque nucleares. es que tienen Jamás se uranio, comentó es eso. que tienen uranio enriquecido al 20%, y del 20% al 90% es No hay un paso. nada. No hay nada. Ahora, ¿sabes cuándo se reduce el enriquecimiento Al de uranio? 7%. Al creo. 5%. 5%. Bueno, Que lo que ahí no es suficiente para crear una bomba atómica. Y el resto que sí se puede usar va a ser exportado al exterior. algunos analistas plantean de que este acuerdo, independientemente a lo positivo que tenga, sin descartar lo negativo, como tú has referido, Yo he dicho lo forma negativo. parte de un compromiso que el presidente Obama estableció o dijo durante su primera y segunda campaña electoral. Hay que recordar que el presidente Obama habló de resolver las disputas con Irán, de resolver las disputas con Cuba, de llegar a un modus vivendi con el mundo árabe, por supuesto, siempre respetando los valores estadounidenses, pero fue un compromiso del presidente. Y se ha visto el interés del Ejecutivo de Estados Unidos para que estas conversaciones se extendieran, fueron aplazadas en 2 ocasiones, postergadas posteriormente. O sea, algunos analistas tienen esa preocupación. ¿No es esto el legado del presidente Obama? Firmó un acuerdo con Irán, restableció las relaciones con Cuba, pero el presidente Obama, el 20 de enero del año 2017, deja la Casa Blanca. Le queda 1 año y unos meses en la presidencia. ¿Qué viene después? Bueno, las próximas administraciones, sea de un mismo presidente en 2 términos, que serían 8 años, estaría, si 10 años, 3 términos, ¿no? De aquí. Vamos a ver cómo está actuando Irán. Acuérdate bien, hay restricciones de 10 años, pero hay restricciones de 15 años, hay restricciones de 25 años, y el monitoreo va a ser permanente. Pero el legado está ahí independientemente de los años, que es lo que te quiero destacar. No, de acuerdo. O sea, lo que plantean los analistas es eso. El presidente está dejando un legado, que ese legado después fructifique o no, ya es otro asunto, pero fue su legado. Firmó un acuerdo con un país tan conflictivo como Irán, llegó a un modus vivendi con un país tan difícil como Cuba, un gobierno también intrusivo y con proyección. Pero vuelvo a las alternativas. Si no hacemos nada ahora, no tenemos un acuerdo. Y por cierto, te lo dije cuando hablamos antes del programa, yo busqué la opinión de un científico nuclear que mira el acuerdo. Y él dice aquí, lo tengo aquí, y si algún televidente quiere que yo le mande copia del link, yo tengo el link al artículo, pues pueden escribir a alvarezd@fiu.edu. Y a mí me sorprendió porque él decía, yo estaba totalmente escéptico de este acuerdo. Un físico nuclear, que estuvo en Viena. La opinión de él es muy importante. Muy importante. Y la opinión dice que el acuerdo es mejor que lo que él se podía esperar, que sorprendió a la persona que lo estaba entrevistando. En otras palabras, se le ha dado a los próximos presidentes un acuerdo con suficientes colmillos para que esas personas tengan la habilidad de contener este expansionismo iraní o el expansionismo en términos de energía nuclear para convertirlo en una bomba atómica. Pero de aquí se le ha dado otra cosa a esos futuros presidentes. En 10 años, si las cosas van bien, le va a ser difícil a la administración iraní revertirse a una postura agresiva y antioccidental, porque una vez que tú le das la mano al occidente, ya no es el gran Satanás. Fíjate, de un día para otro cambió la retórica en Irán. En otras palabras, ya las cosas cambian y eso ya no puede ser. El status quo ante ya ha dejado de ser. Así que me parece a mí que el presidente ha dejado ha dejado en buenas manos ciertas cosas para que los futuros presidentes tengan algo con que trabajar. Daniel, me alienta tu optimismo y ojalá el futuro sea lo que tú nos dices y que los iraníes cumplan y, muy importante, permitan y respeten que los chequeadores, los investigadores internacionales, pues accedan a los lugares de trabajo en relación a los asuntos nucleares. Pero a algunos también le ha llamado mucho la atención el apoyo amplio y abierto que el ayatolá
le ha dado al acuerdo. Ha llegado a plantear de que este acuerdo debe ser suscrito en el Parlamento iraní sin ningún tipo de enmienda. Estamos hablando de una persona extremista, de una persona que tiene una mente muy cerrada y que no entiende de arreglo salvo que él vea que le favorece a la permanencia de su régimen. Y nos quedan 3 minutos. Porque ha habido mucha oposición al acuerdo de parte de los reaccionarios. No, y de él. Y, él ha sido el principal opositor. Pero te quiero decir que el hecho que tú, si te oí bien, que él diga esto se tiene que aprobar, sí, demuestra que él está dispuesto a ir en contra de su propia gente dentro de esa cúpula. Y de lo mismo que él estuvo diciendo hasta hace una semana atrás. Hasta hace poco decía muerte a América, sí, y no se puede confiar en América. Y dijo muy claro hace una semana que no iba a permitir inspecciones, de acuerdo, que no iba a permitir que los científicos iraníes fueran entrevistados por científicos de Occidente, que no iba a permitir que los militares, se conociera el nombre de los militares que estaban trabajando en cuestiones físico-nucleares. Dijo todo eso. Y eso le está dando marcha atrás a todo eso. Claro, ¿por qué? Porque las sanciones han trabajado. Y él se da cuenta que Irán tiene la soga en el cuello. Y segundo, que el pueblo quiere cambio, fíjate. O sea, las sanciones pueden doblegar a las dictaduras. Correcto, lo pueden hacer, me parece a mí. No hay garantía de que Irán va a cumplir. El presidente lo dijo, todas las opciones estarían en la mesa. Pero vamos a dar el paso a la paz, porque mira cuál es la alternativa. Guerra. Vamos a estar claros. No, por supuesto. Guerra es la alternativa. Y como dicen los abogados, el mejor pleito es el que no se hace. Ahí está. Y lo mejor es negociar. Lo que pasa es que no se puede negociar como hizo Chamberlain en Múnich, que negoció tan mal que la guerra la tuvimos de todos modos, a pesar de que le entregó la República Checa, le entregó Austria y le entregó Polonia prácticamente. Pero Chamberlain se llevó un papelito sin inspecciones intrusivas, se firmó un papelito sin la cooperación de la comunidad internacional, que sí tenía colmillos para parar ese programa de Hitler. Lo dejaron hacerlo, desarrolló todo tipo de armamento en los 30 secretos y no había inspecciones para él. Con esta gente, con los iraníes, no se le puede tener confianza, va a haber inspecciones. Estoy muy de acuerdo contigo, no se le puede tener confianza. Y no estamos hablando, repito, del pueblo iraní. Estamos hablando de su gobierno y de su cúpula religiosa, que lamentablemente es muy cerrada a la reforma. Vamos a ver cómo los moderados, si hay moderados, los vamos a saber ahora. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Comparto ese optimismo tuyo, aunque yo soy mucho más mesurado en este aspecto que tú. Daniel Álvarez ha estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por compartir su tiempo y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da